¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ruiz, soy speaker de Akinpech y el día de hoy tendré el gusto de dirigirme a ustedes para hablar de las aplicaciones clínicas de los mini implantes en ortodoncia. Es importante mencionar y tener en cuenta las consideraciones anatómicas para el uso de los mini implantes, es decir, eh, tener muy presentes cómo están distribuidas las estructuras anatómicas, los dientes, y esencialmente lo digo porque digamos que los tornillos los empleamos de dos formas esencialmente. Aquellos que colocamos en un espacio interradicular, es decir, entre las raíces de los dientes, ya sea en el maxilar o en la mandíbula, y aquellos que colocamos por fuera de las raíces de los dientes, como podrían ser los infracigomáticos superiores e inferiores, los tornillos que colocamos en la línea oblicua externa, los del triángulo retromolar, aquellos que colocamos en paladar hacia áreas paramediales y en la línea media, y los que colocamos en la sínfisis mandibular. Entonces tomemos en cuenta estos dos grandes rubros porque vamos a encontrar que tenemos diferentes aplicaciones clínicas dependiendo del objetivo que estemos buscando a través del uso de estos dispositivos. De tal manera que los tornillos que colocamos por fuera de las raíces los vamos a dividir en la parte maxilar y mandibular, donde en la región maxilar vamos a tener aquellos que colocamos en el proceso infracigomático, aquellos que colocamos en la cresta infracigomática y los que colocamos en el proceso alveolar. Eh, los tornillos que colocamos en el maxilar los vamos a dividir en infracigomático superior. Aquí van a estar indicados tornillos de longitudes de 14 milímetros y hasta 17 milímetros con diámetros de 2 milímetros. Estos tornillos van a tener un perfil transmucoso más amplio para evitar irritaciones del tejido blando y sobre todo durante los movimientos funcionales del paciente. El siguiente grupo van a ser los infracigomáticos inferiores. Estos tornillos se colocan, son un poco más inferiores. Las dimensiones de estos tornillos van a ser de 2.0 por 10 milímetros o el que usualmente empleamos, que es de 2.0 por 12 milímetros. Estos tornillos van a tener una característica importante. Estos tornillos los vamos a colocar aproximadamente medio hasta 1 milímetro por arriba de la línea mucogingival y desde su colocación hasta la inserción máxima van a ir sufriendo una dirección gradual de la inserción hasta alcanzar entre 60 y 70 grados con respecto a un plano oclusal en la dirección final de colocación. De tal forma que los tornillos que colocamos en la mandíbula van a ser la línea oblicua externa, que sería también la llamada shelf mandibular o repisa mandibular. Los vamos a colocar también en la fosa retromolar, en el triángulo retromolar y también en la sínfisis mandibular. Cuando hablamos de los tornillos que colocamos a nivel mandibular, habrá que tomar muy en cuenta la colocación de estos, porque usualmente se confunden la colocación de los tornillos en la línea oblicua externa, shelf mandibular, con los colocados en la fosa retromolar. Habrá que tomar en cuenta las características anatómicas. Con frecuencia, cuando nosotros colocamos tornillos en la fosa retromolar, es porque en algunos casos los pacientes tienen una muy pobre línea oblicua externa, es decir, la repisa mandibular en estos pacientes es muy limitada y usualmente corre por distal de los segundos molares hacia atrás. Entonces, con frecuencia tenemos que colocar tornillos un poco más inclinados hacia la región posterior y habrá que tomar muy en cuenta estas características. Los tornillos que colocamos en la región del triángulo retromolar, como se puede apreciar en esta imagen, pues definitivamente son mucho más posteriores, seguidos hacia la parte anterior de los que colocamos en la fosa retromolar y los que corresponderían a la línea oblicua externa.
Usualmente pues va a variar la colocación. Con frecuencia tenemos los mismos propósitos para el uso de estos tornillos. Sin embargo, mucho depende de las condiciones anatómicas que tenga cada uno de los pacientes, de la distribución del hueso alveolar, es decir, hacia la cortical externa en la mandíbula. Esto va a condicionar de buena medida el área donde nosotros podamos colocar los tornillos. Y en la región palatina, pues vamos a tener estas diferentes opciones. Tenemos tornillos que pueden ser paramediales por detrás del agujero incisivo, o tornillos que podamos colocar en la línea media, o aquellos que podamos colocar por delante de los segundos molares y distal de los primeros premolares en una distancia no mayor a 10 milímetros. Sin embargo, si aquí tomamos en cuenta, aquí tenemos dos características diferentes en el paladar. Aquellos tornillos que van a ser interradiculares, como serían los que se ejemplifican en los puntos externos, y aquellos tornillos que son extrarradiculares, que serían los que están en la línea media y en áreas paramediales. En estos sitios, como hemos platicado, vamos a utilizar tornillos que puedan ser de 8, de 9 milímetros de longitud, y pudimos utilizar diámetros de 1.6 y hasta 2.0 de diámetros para estas áreas de colocación. Ahora, empecemos a hablar de aspectos clínicos de qué vamos a hacer. Esta parte fue recordar un poco las características de dónde los colocamos y para qué los colocamos. Eh, Hay aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta para la colocación de los tornillos, como es la asepsia, buscar que en la mayoría de los casos se generen procedimientos que no sean dolorosos, que no sean incómodos para los pacientes, buscar tener protocolos que nos permitan tener posicionamientos precisos de los tornillos. Incluso en algunos casos es necesario llegar a premedicar a algunos pacientes, aquellos pacientes que tengan umbrales al dolor muy bajo, para buscar tener un periodo de analgesia más amplio. Y lo que buscamos en todos los casos es tener protocolos muy bien estandarizados que nos permitan en todos los casos tener eh, procedimientos de trabajo muy estándares. ¿Qué hacemos habitualmente? Lo primero que vamos a hacer cuando decidimos cuál va a ser nuestro caso a tratar, cuál es el caso idóneo para la colocación de los tornillos, bueno, será decidir si mis tornillos son intrarradiculares o son extrarradiculares. Esto va a permitir empezar a tomar en cuenta las consideraciones anatómicas del paciente. Si mis tornillos son intrarradiculares, tengo que evaluar el espacio disponible para la colocación de estos a través de radiografías. Existen diferentes métodos de identificación del espacio interradicular, del espacio biológico donde podemos colocar los tornillos. Y esto es importante tomarlo muy en cuenta. Hoy en día, cuando trabajamos con tomografías, no solamente podemos evaluar la distancia interradicular, sino con frecuencia podemos evaluar el espesor o la densidad de nuestro hueso cortical, que es una situación importante evaluar dependiendo de los diferentes biotipos óseos. Entonces, lo primero que evaluamos es qué tanto espacio tengo. Tengo que tomar algunos aspectos muy importantes con respecto a las dimensiones. Yo tengo que tomar muy en cuenta que el hueso cortical, es decir, la distancia que mi tornillo tiene que tener entre la raíz del diente y el tornillo, pues debería ser al menos de medio milímetro. Si yo veo que mi espacio es de medio milímetro por lado, pues tengo sumado o multiplicado por 2, nos da 1 milímetro. Tengo que tomar en cuenta el espesor del ligamento periodontal. Estimamos que el diámetro o el espesor del ligamento periodontal es de 0.25 de milímetro, que si lo multiplicamos por 2, pues nos está dando 0.5 de milímetro. De tal manera que el espacio mínimo que yo necesito es de 3 milímetros para poder insertar. Ahora, habrá que tomar muy en cuenta las dimensiones del tornillo. Es por eso que con frecuencia nosotros trabajamos con tornillos de 1.5, 1.6,
para espacios interradiculares. Existen tornillos más pequeños de 1.3, pero son tornillos que pueden fracturarse por ser más delgados. Entonces, este mismo criterio empleamos para poder trabajar por la región vestibular y palatina en el maxilar y también por la región vestibular en la mandíbula. Habrá que cuantificar el espacio y de eso va a depender con frecuencia la dirección de inserción. Desde un punto de vista clínico, a nivel bucal, nuestro sitio de inserción se localiza a nivel de la línea mucogingival y la dirección del tornillo va a depender mucho de las características anatómicas. Nos convendría en la mayoría de los casos que los tornillos entraran completamente perpendiculares. Sin embargo, la distribución de las raíces y el espacio biológico disponible dependerá para la dirección de inserción de nuestros tornillos. Esto lo vamos a evaluar con cada uno de los pacientes y en algunos casos, incluso previo a la colocación de los tornillos, valdría la pena incluso mejorar la posición de las raíces o ampliar el espacio entre una y otra para posteriormente poder colocar dichos dispositivos. Ahora, una vez que identificamos y sabemos dónde vamos a colocar nuestros dispositivos, existen diferentes métodos a través de los cuales yo puedo identificar el área y tener un poco más de control. Podemos utilizar simplemente un alambre que puede ir colocado dentro de los mismos brackets y el cual me permita tomar una radiografía e identificar el área. Puedo colocar un poco de silicona por adición y a esta silicona simplemente colocarla en el área donde yo lo voy a situar y también ponerle un alambre para que posteriormente yo pueda tomar una radiografía y pueda revisar si el espacio coincide donde yo quiero insertar mi tornillo. Por otro lado, también podemos utilizar para la región palatina el uso de acetatos que me permitan tener una guía práctica para la inserción de los tornillos. En fin, tenemos diferentes opciones. Entonces, lo primero que hacemos es la selección del caso. ¿Cómo identifico cuáles son las características, las necesidades del paciente? Una vez que exponemos a nuestro paciente la necesidad del uso de los tornillos y el paciente acepta, bueno, pues tendremos que empezar a hacer la planificación del caso. Lo primero que hacemos para la planificación es, bueno, tomar en cuenta todos los aspectos de los auxiliares de diagnóstico que nos permitieron llegar a un diagnóstico, planificar nuestro tratamiento para que nosotros podamos decidir dónde vamos a colocar nuestros tornillos. Es importante que previa a la inserción de nuestro tornillo podamos elegirlo dependiendo del fin que le busquemos, del área y de la técnica que vayamos a emplear para la colocación. Es importante mencionar que existen diferentes instrumentos que son mangos para destornillador y hay unos largos, unos cortos. Usualmente trabajamos con las puntas de 70 milímetros o en lo personal prefiero puntas largas porque me permite ver el área de inserción del tornillo y que mi mano no interfiera con mi visión para poder observar cuando yo estoy colocando el tornillo. Entonces existen diferentes dispositivos, incluso puntas para contraángulo, para pieza de mano o puntas de mariposa para colocar manualmente tornillos en la región palatina. Y también existen dispositivos, unas piezas de mano especiales para la colocación de los tornillos sobre todo cuando utilizamos una perforación guía, que es muy útil para con estos drills hacer estos canales que me van a permitir colocar los tornillos en aquellos donde no sean autoperforantes o en aquellas áreas donde tengamos un espesor de hueso cortical que haga necesario hacer estas perforaciones guías. Digamos, este es el material necesario que nosotros empleamos. Y en ese sentido decidimos si yo voy a hacer una perforación guía, es por dos situaciones, por la densidad que tiene el hueso alveolar, o bien porque la técnica y los materiales que yo estoy utilizando son a través del uso de mini tornillos que no son autoperforantes.
Una vez que ya decidimos el tipo de tornillo que vamos a emplear, para la inserción de implante vamos a empezar por un proceso de asepsia. Entonces vamos a utilizar, generalmente empleamos el uso de clorexidina, vamos a pedir al paciente que nos ayude a enjuagarse con clorexidina, vamos a limpiar el área de inserción del tornillo con clorexidina y posteriormente vamos a pasar al uso de anestesia. Si nuestro tornillo va a ser colocado en un espacio interradicular, generalmente utilizamos un poco de anestesia tópica previa a la inserción de la aguja. Preferimos que sea una anestesia con benzocaína, es menos irritante a la mucosa o a los tejidos blandos que la lidocaína. Una vez que colocamos, pues vamos a poner un poco de anestesia a nivel de lo que es la línea mucogingival con la intención de solamente buscar un área de isquemia. Lo que nosotros no buscamos en las inyecciones, más bien en la colocación de tornillos interradicular, es buscar anestesiar alguno de los nervios, es decir, alguno de los nervios alveolares. No buscamos una inyección alveolar, en este caso una inyección supraperióstica, simplemente buscamos anestesiar el área de inserción del tornillo para que el ligamento periodontal esté sensible y nos permita identificar si la dirección del tornillo no es la correcta. Una vez que anestesiamos, pues vamos a iniciar el procedimiento de inserción del tornillo y con el procedimiento de inserción del tornillo, técnicamente los pacientes no deberían de sentir molestia. Si el paciente siente dolor, habrá que revisar la dirección de inserción que tenemos para poder corregir y poder terminar el procedimiento de colocación. Una vez que colocamos el tornillo, vamos a pedirle nuevamente al paciente que se enjuague y le vamos a pedir que en los siguientes días tenga colutorios con clorexidina los próximos 3 o 4 días y sobre todo, si es en gel, que lo aplique alrededor del área donde colocamos el tornillo para evitar complicaciones de inflamación en esa área. Una vez que el tornillo está insertado, nosotros vamos a poder pasar a la aplicación de la fuerza. Sin embargo, es conveniente que cuando los tornillos fueron colocados, revisemos la estabilidad primaria que tienen, si el tornillo quedó firme. Y sabemos que durante las próximas 4 a 6 semanas vamos a buscar conseguir una estabilidad secundaria. Sin embargo, yo soy de la idea de poder trabajar aplicando fuerzas menores a 50 gramos. Entonces, buscamos facilitar la retención secundaria a través de aplicaciones muy bajas, que vayan de 30 a 50 gramos. Y es muy fácil medirlo. Usualmente, si voy a colocar una cadena elástica, pues nada, busco extender un eslabón más, que sea la fuerza mínima, simplemente para que el tornillo esté cargado y podamos facilitar la retención secundaria. Vamos a hablar de la parte clínica de la colocación de los dispositivos. Lo que nosotros buscamos aquí es que pues vamos a tener diferentes fines. El primero de ellos va a ser el cierre de espacios. Los tornillos, sabemos que una de las primeras aplicaciones identificadas para el uso de estos dispositivos fue para el cierre de espacios, cuando queríamos tener un buen control o un máximo anclaje en casos donde se realizaban extracciones. Y si nos remontamos a la clasificación de Burston, bueno, sería específicamente para el anclaje tipo A, cuando queríamos asegurarnos que el segmento posterior no se movería hacia la parte anterior. Hoy utilizamos los tornillos para diferentes fines, para un anclaje tipo A, para un anclaje tipo B, cuando hablamos de una mecánica de cierre de espacios. Y también podemos decidir si extraemos primeros o segundos premolares, y esto nos permite con frecuencia tener diferente control cuando nosotros cerramos los espacios. Esto, es decir, me permite, sobre todo en el arco superior, que es donde podemos hacer una translación, aplicar la fuerza de cierre de espacios mucho más cercana a los centros de resistencia.
Esto obliga a que cuando yo aplico una fuerza mucho más cercana al centro de resistencia, sobre todo en el arco superior, porque es el sitio donde yo lo puedo realizar, bueno, puedo conseguir una retracción en masa. A diferencia del arco inferior, porque cuando yo aplico una fuerza en el arco inferior, pues bueno, voy a obligar a que mi retracción sea por deslizamiento, donde necesariamente va a haber una ligera retroinclinación de los incisivos inferiores. En sí, yo tengo estas dos opciones durante mi cierre de espacio, donde si yo aplico una fuerza en el cercana a mi centro de resistencia, puedo conseguir que se produzca una translación. Y si yo aplico una fuerza que esté distante del centro de resistencia, bueno, voy a producir que se produzca un deslizamiento con la subsecuente retroinclinación de los incisivos, eh, tanto maxilares como mandibulares. De esta forma, pues entonces yo puedo definir que si mi caso, como es el ejemplo que presentamos, de acuerdo a la proinclinación de los incisivos, decidimos que la mecánica de cierre de espacios iba a ser por deslizamiento, por el punto de aplicación de fuerza, evidentemente estoy pensando en que mis incisivos se van a retroinclinar durante toda la fase de cierre de espacios para poder lograr tener control del anclaje posterior y evitar la mesialización de los segmentos posteriores. También los tornillos los utilizamos para activar el sistema biológico, o sea, los empleamos para cerrar espacios, los empleamos para activar el sistema biológico, es decir, a través del uso de microperforaciones para buscar hacer una ortodoncia acelerada. Esto es con la intención de producir o amplificar la respuesta metabólica, la respuesta inflamatoria, que facilite y acelere el movimiento de los dientes. Esto lo hacemos aplicando microperforaciones mesiales al área donde yo quiero movilizar, es decir, si yo voy a hacer un cierre de espacios y quiero acelerar el mismo procedimiento, tendría que realizar de 2 a 3 microperforaciones usando un tornillo convencional entre las raíces de los, en distal de la raíz de los caninos, entre el canino y lateral, y entre el lateral y central de ambos lados. Esto es con la intención de buscar que mi procedimiento se dé mucho más rápido. ¿Cómo lo hacemos de manera clínica? De manera clínica lo hacemos activando y colocando estas microperforaciones en estos espacios. Buscamos, una vez que se insertan los tornillos, que son de 2 y hasta 3 perforaciones, eh, nos van a ayudar a generar una amplificación de la respuesta metabólica para poder acelerar el movimiento de ortodoncia. Y esto aunado al uso de los microimplantes para poder realizar algún tipo de cierre de espacio. Entonces, esto es muy útil cuando nosotros trabajamos con el uso de dispositivos de anclaje temporario y como se observan en las imágenes, también utilizamos resortes cerrados de níquel titanio para poder cerrar dichos espacios. También utilizamos estos dispositivos para procedimientos de intrusión. Eh, Dichos procedimientos de intrusión los empleamos en aquellos casos donde, como es este ejemplo, queremos intruir los segmentos posteriores, pero también podemos utilizar los dispositivos para intruir el segmento anterior en casos de mordida profunda. En casos de mordida abierta, como es este, pues utilizamos tornillos para poder buscar cerrar la mordida abierta. Ahora, ¿qué hacemos? Con frecuencia tenemos que trabajar realizando montajes en articulador porque en algunos casos, como era este, la relación cúspide a cúspide basta que en una primera etapa de tratamiento sea corregida para buscar una relación cúspide-fosa
y una vez que realizamos una relación cúspide-fosa, pues hay una tendencia a que se cierre la mordida. La siguiente opción fue colocar dos tornillos en la región palatina y auxiliados de un bite block y cadenas elásticas, se buscó la intrusión de estos segmentos posteriores. Entonces, con esto logramos que los segmentos posteriores se intruyan y la mandíbula autorrote, con esto generando un cierre de la mordida anterior. También empleamos los tornillos para distalización y aquí podemos trabajar con dos mecánicas diferentes cuando trabajamos para la distalización, utilizando tornillos intrarradiculares o utilizando tornillos extrarradiculares. Aquí va a depender mucho de las características del paciente y de cómo queramos trabajar desde un punto de vista mecánico con las fuerzas que apliquemos. ¿A qué me refiero? Cuando, como es este ejemplo, queríamos buscar una distalización utilizando dos tornillos en áreas paramediales en el paladar y utilizando una barra palatina modificada, aplicamos una fuerza que nos ayudó a generar un movimiento de distalización. El único inconveniente que tenemos cuando aplicamos fuerzas por palatino o también fuerzas por vestibular, colocando tornillos en áreas interradiculares, va a ser el momento de fuerza que se genere. El momento de fuerza que se genere es debido a la línea de acción que va a tener. Es decir, en este caso, al aplicar una fuerza que estuvo por arriba del centro de resistencia del molar, bueno, lo primero que tiende a moverse o lo que gana el movimiento fue el movimiento radicular, es decir, la raíz se movió un poco más que la corona y que en algunos casos puede facilitar y mejorar, porque cuando nosotros buscamos un movimiento de distalización, como es el siguiente ejemplo, a través de una fuerza por vestibular, bueno, lo único que vamos a conseguir en este caso es que nuestra corona se mueva mucho más rápido hacia atrás que las raíces. El objetivo sería a través de este sliding jig y aplicando una fuerza sobre el mini tornillo, es conseguir que las coronas por el momento de fuerza sean las que se inclinen hacia la parte posterior. Y a diferencia del ejemplo anterior, habrá que tomar en cuenta qué es lo que buscamos. En este caso, bueno, hubo un mayor movimiento coronal, una inclinación, y esto obedece mucho al punto de aplicación de fuerza y a los momentos de fuerza que se generan. Entonces es importante tomar muy en cuenta qué necesitamos, qué movimiento vamos a esperar para la toma de decisiones con respecto a la utilización de tornillos. Con frecuencia yo preferiría ya hoy en día colocar tornillos que van hacia la cresta infracigomática, lo cual me permita generar movimientos de un grupo mayor de dientes, es decir, como era este caso, desde los premolares hasta los molares, para buscar cambios como se obtuvieron en este sentido. También utilizamos la distalización para todos los dientes maxilares y mandibulares, y esto lo podemos conseguir a través de tornillos que se coloquen en la cresta infracigomática y tornillos que coloquemos también en la repisa mandibular. Estos tornillos los vamos a colocar con la intención de buscar cambios sagitales hacia la parte posterior. En este ejemplo nosotros colocamos primero tornillos en la repisa mandibular y como se aprecia en las imágenes se colocaron resortes cerrados de níquel titanio para iniciar un procedimiento de distalización mientras continuamos la nivelación del arco mandibular, aplicando una fuerza con la intención de generar cambios hacia distal de canino hacia la parte posterior. Y una vez que empezamos a conseguir estos cambios, hicimos lo mismo en el arco superior, colocamos tornillos en la cresta infracigomática inferior para poder empezar a generar cambios de distalización. ¿Cuál era el objetivo de este caso? Por un lado, era buscar evitar realizar extracciones, pero no solamente era buscar evitar extracciones, sino mejorar la guía incisiva y poder tener un caso que fuera funcionalmente estable, que el paciente tuviera mejores guías de desoclusión, tanto anterior como laterales, y bueno, el resultado fue una distalización del arco superior e inferior,
lo cual, una vez que se consigue, pues como se puede observar, pudimos generar un mejor resalte, una mejor guía anterior, y esto pues se traduce en una mejor resultado, porque no solamente favorecemos que haya cambios estéticos, sino sobre todo funcionales y estables a mediano y largo plazo. Este es un ejemplo más de distalización en el arco superior, donde se colocaron tornillos en la eh, cresta infracigomática inferior, facilitando el desplazamiento de los segmentos. Se puede ver que ganamos espacio moviendo de canino hacia atrás y ganamos un espacio importante para la rehabilitación protésica en este caso. Y en algunos otros casos hemos llegado también a colocar tornillos en extrarradiculares, como es el de la repisa mandibular. Y este caso, donde teníamos un paciente clase 3 con una mordida abierta, entonces lo que buscamos fue buscar la colocación de dos tornillos eh, en la repisa mandibular con la intención de generar un movimiento de distalización. Lo que hicimos fue colocarlos. El primer día se cargan a menos de 50 gramos y en este caso en particular empleamos el sistema de brackets EasyK de Akin Pech. Una vez que transcurren 6 semanas podemos escalar a subir la fuerza y decidimos utilizar Pletchers de níquel titanio, resortes cerrados de níquel titanio, para poder trabajar. Y este es un ejemplo de poder trabajar con una cadena elástica y con resortes. Desde un punto de vista clínico, si yo coloco resortes, a mí me conviene usar los resortes porque yo voy a revisar su activación cada mes. Y si yo decido utilizar cadenas elásticas, son elementos que voy a trabajar y que voy a tener que colocar y cambiar cada 2 semanas. Entonces, desde un punto de vista práctico, nos conviene trabajar mucho con resortes cerrados de níquel titanio en lugar de cadenas elásticas. Una vez que se han distalizado y se va cerrando la mordida, pasamos a trabajar con un protocolo como si fuera una mecánica de cierre de espacios tradicional con ganchos crimpables o postes crimpables en distal de los laterales para el cierre de los espacios. Una vez que se cierran los espacios, bueno, se busca el asentamiento y finalmente el caso puede quedar de esta manera. Pero también tenemos otras aplicaciones para irnos dirigiendo a la parte final de esta charla. En algunos casos hemos utilizado otras aplicaciones de los tornillos, como es este caso, y otro que voy a mostrarles cortesía del doctor Francisco Marici. Eh, las características en particular de este caso, que ya son pacientes en etapas, por supuesto, postpuberales, incluso que ya dejaron de crecer, en esta paciente con un problema de clase 3 importante. En ella necesitábamos realizar una SARPE, una expansión rápida del maxilar quirúrgicamente asistida. Sin embargo, como sabemos que la SARP es un procedimiento de distracción osteogénica, a la paciente pues, le sugerimos que si ella estaría dispuesta durante el procedimiento de expansión, porque estas eran parte de las imágenes que tenía, si estaría dispuesta a utilizar una máscara facial mientras una vez que hubiéramos corregido transversalmente, hubiera aceptado, más bien una vez que corregimos transversalmente, ella aceptó el uso de este dispositivo y utilizando elásticos extraorales y estos dispositivos, estos tornillos, fue que iniciamos el segmento de tracción del maxilar y, y se consiguen cambios. Así se veía antes de la SARPE y después de la SARPE y el uso de una máscara facial, logramos buscar estos cambios en unos cuantos meses, sin afectar, sino mejorando las características faciales de estos casos. Y en algunos otros pacientes que también se han visto en la UNAM, y este caso es una cortesía de Francisco Marici,
Ellos aquí buscaron, a través de este caso en etapas pospuberales, utilizar tornillos en la repisa mandibular, dos tornillos intrarradiculares superiores, el uso de microperforaciones, tanto superiores como inferiores, y el uso de una máscara facial de control vertical para la corrección de esta maloclusión clase 3. Estas fueron las características, estos son los tornillos que se colocaron en el arco superior. En el arco inferior se colocaron dos tornillos en la repisa mandibular. Se trabajó con una mecánica para distalizar a caninos y después hacer esa pequeña retracción del segmento anterior, pero simultáneamente también se utilizó una máscara facial por las noches. Y los resultados fueron bastante favorables porque el caso inició así y terminó de esta forma, donde pues hoy en día a través también del uso de microperforaciones se abren cambios importantes a la remodelación ósea cuando se aplican no solo fuerzas ortodónticas sino también fuerzas ortopédicas. Y esta ventana que se abre, pues abre una ventana a las posibilidades de una reingeniería en la remodelación alveolar. En resumen, pues las características de aplicaciones clínicas de, de los diferentes tornillos que empleamos nos van a permitir tener eh, resultados exitosos, resultados favorables para la mayoría de los pacientes. Eh, ya son 30 años del uso de los dispositivos de anclaje temporario, eh, y creo yo que hoy en día deben de ser tomados muy en cuenta en una práctica contemporánea de ortodoncia. Quiero agradecer el tiempo de su atención. Dejo mi correo de contacto. Que tengan muy buena tarde.